Punto aparte, un espacio para crecer, diálogos claros para un nuevo renacer, ver en foco, futuro para ofrecer, cada episodio un mundo para entender. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Punto Aparte, el podcast de Platea. Mi nombre es Celi Colón y hoy tenemos el gusto de hablar con Víctor Rivera, músico argentino radicado en Puerto Rico y cofundador de Atención, Atención, un proyecto que ha trascendido generaciones y eso es precisamente lo que vamos a hablar. Cumplieron 25 años el año pasado. Atención, Atención ya ha sido reconocido con varios premios Emmy, también estuvo nominado a un Grammy Latino. Y eso los ha consolidado, ¿no? No solo en Puerto Rico, sino también fuera de la isla. Así que sin más preámbulos, Víctor, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, muy amable. Víctor, y probablemente, ¿no? Muchos de los que nos están viendo, hay unos cuantos que crecieron contigo, ¿no? Otros que aprendimos de Atención, Atención por nuestros sobrinos. Estoy segura que son pocas las personas que no han escuchado Atención, Atención, ¿no? Pero cuéntanos, ¿por qué nace Atención, Atención? ¿Qué es Atención, Atención para Víctor? Bueno, para mí Atención, Atención es mi vida. O sea, es lo que en algún momento, después de una decisión específica de dedicarme a esto, cambió mi vida radicalmente, ¿no? Sin saber que me iba a dedicar a esto el resto de mi vida, ¿no? Y con mucho gusto, by the way. Y más que nada, esto es gracias a mi mamá. Fíjate, mi mamá fue la que se dio cuenta que había una tremenda necesidad de música infantil apropiada para los niños preescolares. Y me dice, mira, lo que hay ya lleva un tiempito ya. Pompón, el dedito en el pilón y esas cosas, está bien, pero como que necesitamos cosas un poco más nuevas. Y bajo una propuesta federal que ella, como ya trabajaba en la Interamericana, en un departamento que se llamaba IPDAS, el Instituto de Prevención de Drogas, Alcohol y SIDA, dándole talleres a adolescentes, pues bajo una propuesta para trabajar con preescolares. Ella trabajaba temas de prevención con adolescentes y dice, ¿cómo podemos llevar estos temas de prevención a preescolares para trabajar esa base, ¿no? Esa zapata emocional que tienen los niños en ese momento que están aprendiendo? En ese momento yo estaba llegando de Argentina, que estaba estudiando musicoterapia, me gradué de musicoterapia, y yo me enfoqué en lo que la mayoría, pediatría más que nada. O sea, yo trabajé con niños síndrome de Down, niños hipoacúsicos, sordos, paralesía cerebral. Y cuando llegué acá me dice, estoy montando este proyecto para explicarle a los niños los valores, que es la base de la prevención, pero necesito el gancho para que ellos atiendan, y yo creo que es la música. Y yo digo, no creo, es la música es la herramienta principal para que ese niño atienda. Y me dio una lista de valores, y a cada valor pues yo iba haciendo la canción, y si no se me ocurría nada, pues traía alguna canción que conocía de algún maestro amigo de Argentina o alguna de estas conocidas, y íbamos machando el valor con la canción. Y así fue el primer disco de Atención, Atención, que salió en 1999. Y fue tan exitoso con los talleres a los maestros de cómo utilizar la música en clase con fines de prevención, que sacamos el segundo en el 2002 y el tercero en el 2003. Y entonces esa propuesta eventualmente se acabó. Yo me quedé sin trabajo. Mientras tanto, paralelamente, yo era guitarrista de bandas y artistas y todo eso, y jugaba a patear amplificadores con mi pelo largo. y cuando vi que había oye, ¿qué podemos hacer con este proyecto? Pues vamos a pasarlo del área educativa al lado artístico. Y ahí fue que nacieron las corbatas, nacieron los personajes, con todas las canciones que veníamos trabajando en estos talleres, ¿no? Y ahí arrancamos el 1 de mayo del 2005, hicimos nuestro primer show en Bellas Artes de Santurce, en una sala muy chiquitita de 200 sillas que se llama la Sala Experimental. Y abrimos un show a ver qué pasaba y terminamos haciendo 30 ese mes. Y ahí dijimos como que, aquí hay un nicho, aquí algo está pasando. Nos pasamos a la próxima sala, el próximo mes, a la René Marqués, que tiene 800 sillas. Hicimos 30 y pico de show más. Y ahí empezamos y nunca más paré. Ahí se dan cuenta. Atención, nunca más paré, nunca más. Eso fue como una bola de nieve. Estamos hablando del 1 de mayo del 2005, fue el primer show. Y el disco que te estoy hablando de los talleres salió en diciembre de 1999. Así que... Y Víctor, cuéntanos un poco de este Víctor músico rockero. Había una banda, Los Rituales.
Sí, con Rituales se consolidó todo un montón de ideas y con amigos que teníamos, pero yo soy rockero de corazón. Desde ya te digo, yo soy guitarrista, me encantan las bandas, me encantan los conciertos, me encanta la producción, ¿no? Me encanta cuando la tarima explota y tiran cosas del techo y alguien sale volando. Me encantan los musicales, me encanta todo eso. Es el backstage de cómo crear, ¿no? Magia para el público. Eso siempre me ha gustado. Y la realidad es que, nada, cuando yo era guitarrista de bandas y artistas, cuando te hablo de artistas es que, qué sé yo, de repente yo toqué con Franco De Vita, RBD, un par de veces cuando ellos hacían Chori aquí. Cuando artista llegaba acá, Víctor, necesitamos un guitarrista acústico, ahí va yo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues esta banda que tenía, que era con armónica y cosas, y así hacíamos nuestras giritas por California, México, y ahí fue donde yo sí aprendí a dirigir, ¿no? La dirección musical, cómo llevar este proyecto donde hay un montón de gente talentosa a un estudio para sacar el mejor producto posible, ¿no? Y después todo esto que yo aprendí en producción, parándome en tarimas aquí y allá, viajando, grabando en estudios, lo puse a favor de cuando nació Atención, Atención. ¿Por qué llegas de ahí a estudiar musicoterapia? Bueno, es que, mira, yo nací en Buenos Aires. Al año, cuando yo tenía un año, mi mamá y mi papá, que vivían en Buenos Aires en ese momento, mi papá es puertorriqueño. Yo soy Rivera, ¿ok? Rivera, de los de Calle. Y en ese momento, pues Argentina estaba pasando por un proceso político bien complicado. Y mi papá y mi mamá, pues decidieron mudarse de Buenos Aires a San Juan. Esto fue en el 1975. Yo tenía un año. Y yo estuve acá hasta que cumplí los 11 años, donde mi papá y mi mamá se divorciaron. Y mi mamá se fue a vivir, consiguió trabajo en Madrid. Y entonces, pues yo hice toda la high school en España, en Madrid. Y ahí, pues encontré en la guitarra de mi hermana, pues toda esa edad de adolescente media complicada, que la pasé encerrado en mi cuarto, pues me la pasé aprendiendo la guitarra. Y cuando ¿Por tu cuenta? Por mi cuenta. Y cuando llegó el momento de decidir qué hacer, porque me graduaba de la escuela, pues yo dije, pues yo quiero estudiar música, esto me gusta, ¿no? Me encanta. A mí me puse a estudiar blues y jazz y clásico acá y piano por allá. O sea, ya me empezó a exponer en todo. Pero me dijo, mira, en verdad estudiar música, no. Y yo, pero ¿qué? Si eso es lo que me gusta. Sí, pero es que, no sé, es un futuro medio incierto. ¿Qué te parece algo? Y encontré musicoterapia en Buenos Aires. Y como toda la familia de mi mamá estaba allá, pues ella como que le gustó. Y me mudé para allá. Y ahí me fui a estudiar musicoterapia. Pero una cosa ya desde la música. Yo elegí musicoterapia porque yo quería seguir agarrado a la música. Pero una vez me estudié musicoterapia, trabajé un año con niños con HIV y encontré un espacio para dedicarme a la guitarra. y me fui por ahí, ¿no? Y tener esas pasiones. Sí, no, me encanta. ¿Qué te ayudó a descubrir los estudios de musicoterapia teniendo ya una pasión por la música? Mira, lo nítido de haber estudiado musicoterapia es que me di cuenta la increíble herramienta que es la música para llegar, para conectar, ¿no? Todavía al día de hoy, yo creo que la gente no sabe lo poderoso que es esa herramienta, lo increíblemente poderosa que es esa herramienta. Los mismos artistas yo creo que no saben qué herramienta están manejando, ¿no? Y cómo le llegan a la gente. Y cuando la gente dice, pero ¿cómo ese muchacho logra esto? Es que la herramienta que está usando es muy, muy poderosa, ¿no? Y llegar con un mensaje, con la música, es el punto principal. A veces muchos artistas no saben que el mensaje que están poniendo en esa herramienta es súper nociva para hasta la sociedad. ¿Por qué? Porque la herramienta de la música es increíblemente poderosa, ¿no? Yo fui parte de la red de neurociencia aplicada a la educación a nivel latinoamericano. Y eso fue porque en un taller que yo estaba dando en Santo Domingo, en República Dominicana, un argentino, cuando terminó el taller que le estaba dando a maestros, de estos talleres que dábamos cuando salió el primer disco, dice, che,
esto que estás haciendo es bárbaro. Ajá. ¿Qué te parece si eres parte de la red de neurociencia? Y le digo, yo de neurociencia no sé nada. Me dice, sí, lo que pasa es que lo que nosotros hablamos tú lo estás poniendo en práctica. O sea, todo lo que se utiliza para que ese niño aprenda de una manera favorable, positiva y que sea para siempre, ¿no? Son técnicas de la neurociencia aplicada a la educación y tú estás utilizando mucho de eso, mucho de eso, sobre todo para nivel preescolar. Y por ahí esa es la base, ¿no? De cómo utilizar la música, la musicoterapia, de eventualmente cuando empecé a entender los fundamentos de la neurociencia, empecé a entender por qué es que es tan poderosa la música, ¿no? Y hablando de ese poder que tiene la música y que tú has descubierto, ¿no? Como una herramienta tan poderosa que lo describes, sí. ¿Qué tips tú le pudieras dar a un músico, a alguien que nos está escuchando, o alguien que a lo mejor ya es famoso, ¿no? O sea, ¿cómo tú deconstruyes y dices, mira, de esta manera es que la música es una herramienta tan poderosa y esto sería una forma positiva de usarla? Mira, es el mensaje. Es lo que va. Imagínate un tren y sus vagones. Esa es la música. Lo que va dentro del vagón es el mensaje. Y los otros días estaba viendo Ivy Queen. Estaba diciéndole a Bad Bunny, me encanta lo que tú haces, pero ¿por qué escribes lo que escribes? Parece que ella es pro de, oye, vamos a escribir a favor de las mujeres. Sí, bueno, ella tuvo que abrir muchos caminos porque fue la primera reggaetonera. Y ella dice que a Bonnie lo que le contesta es que hay un público para eso. Pero ella está hablando de lo que yo estoy diciendo ahora mismo. Exactamente eso. Es como que aprovecha el tremendo tren que tú tienes para ir a favor, ¿no? de lo positivo. Y más o menos en este nuevo disco que el tiro más o menos se fue por ahí. Pero la idea de esto es más que un consejo, hey, tú, músico, aprovecha que sabes cómo manejar esa herramienta para decir todo lo bonito que puede existir, ¿no? Oye, hay de todo, hay momentos para todo. Yo me acuerdo que ya qué sé yo, 15, 16, 17 años yo escuchaba Molotov y bandas así que cuando te escuchas las letras y te haces, ay, Dios mío, hay momentos para todo, ¿no? Pero eventualmente cuando tú entiendes y aprendes la fortaleza de esa herramienta, pues tiene que ver también con un proceso de madurez artístico, ¿no? Y hablabas, llevando de vuelta el tema de los valores. Sí. O sea, llévanos a ese proceso creativo, Víctor, sí, donde tú haces el match, que es algo que todavía trabajas Sí. y lo vemos y lo escuchamos en tu trabajo, en tu música. El valor con sacar una canción. ¿Te acuerdas? Viste que yo te hablaba del proceso de la neurociencia aplicada a la educación. Pues hay un concepto específico que se llama la consolidación de los recuerdos. Y eso, lo que sucede en el cerebro en ese momento es que cuando tú asocias la emoción con el aprendizaje, con algo que está pasando, te estás asegurando que esa persona no se olvide nunca más de lo que acaba de presenciar. Te doy un ejemplo, pero esto es desde el lado negativo. Tú me puedes decir a mí en dónde tú estabas, con quién tú estabas, por qué tú estabas ahí, hasta detalles X del día de las Torres Gemelas, por ejemplo. Si tú haces así, tú dices, wow, yo estaba en tal lugar o con tal persona. Eso es un ejemplo. Pues la música tiene exactamente el mismo mecanismo. Tú escuchas una canción específica o que haya pegado, que haya sido bien significativa para ti y te lleva a un momento con alguien, a un momento familiar, olores, sensaciones, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros queremos hacer con los niños. Ellos repiten tanto una canción y esa canción está hablando específicamente de perseverancia. Por ejemplo, ¿cómo te explicas a un niño lo que significa perseverar a los 2 años? Ya de por sí la palabra es complicada. Pues jugando y cantando, ¿no? Así la canción, él la quiere repetir, tiene una coreografía y enseguida la quiere mostrársela a otro, pues tú te estás asegurando que ese niño aprende el concepto de perseverancia. Por el árbol que creció en el jardín, subió y se trepó el valiente Martín, de una rama a la otra él trepó. El nido de las aves él buscó, rodó, rodó y se cayó.
Pues, ¿qué tiene que ser Martín? Pues volverlo a intentar. Vamos de nuevo, dale. Y Martín lo volvió a intentar. Subió y se trepó, regresó a su lugar. De una rama a la otra, él trepó. El nido de las aves él buscó y en un rincón las descubrió. Pero las descubrió, ¿qué descubrió? Descubrió el nido de las aves porque no se dio por vencido. ¿Por qué lo quiere repetir? Porque hay un bailecito, porque le es divertido. Y entonces ahí es donde tú unes el valor con la música y el resultado. El resultado es que quiera repetir. Y eventualmente, pues él entiende que cuando un dibujo no le sale, no te frustres. Ser como Martín. Tienes que ser como Martín, ¿no? Y ahí es donde él hace clic. ¿Y cómo logras que trascienda generaciones? O sea, llevas 25 años, así que estamos hablando que la generación millennial creció con atención, ya estamos en la generación alfa y zeta. Y seguimos dando candela. Exactamente. Y yo sigo escuchando en casa de amigos que tienen niños de año y medio, el sapo y el lagartijo, ¿no? Bueno, hay otro valor que yo no aprendí con la música, yo lo aprendí gracias a mi mamá, porque estaba encima, y es el valor de la perseverancia, o sea, literal. Como Martín. Como Martín. Es como que, mira, lo único que va a lograr que tú llegues de punto A a punto B, a veces hay suerte, pero eso es muy poquitas veces. Y si lo logras por un golpe de suerte, no le vas a dar el valor que eso requiere. Valorar lo que te acaba de llegar. O sea, cuánto trabajaste para lograr lo que te llegó a tus manos, ¿no? Pues cuando por fin llega, después de muchos tropiezos, tú vas a valorar eso como si fuera lo más importante del mundo, ¿no? Y yo creo que cuando tú estás ahí tirando la misma piedrita al mismo espacio, al mismo lugar, llega un punto, oye, que se rompe, lo que no permite que tú logres un objetivo específico. Y estar ahí, yo creo que es o sea, no soltar el proyecto, no soltar esa bandera de, no solamente porque me gusta, sino porque es necesario, y el feedback que yo recibo, que a veces uno no se da cuenta porque estás tan metido en el trabajo, pero cuando por fin te encuentras con una mamá con un niño autista, ¿no? Y ese nene se da cuenta que, espérate, este es el de la corbata, y va donde ti y te toca la cara, así, te da un beso y ella me dice, no, esto nunca ha pasado. Esta es la primera vez que pasa, ¿no? Y ese tipo de cosas como que te da gasolina para seguir, porque sabes que está llegando, que está conectando, y eso no tiene precio. De hecho, ya me vas a preguntar de esto seguramente, pero mi next step es cómo esto continúa si yo en algún momento no puedo seguir, ¿no? Así que ahí estamos. ¿Y cómo continúa? Pues tú sabes que este año me di la tarea literalmente de eso, de cómo hacer que Atención trascienda más allá de una cara o de un nombre. Y que Atención sea la marca que está enfocada en que ese niño logre su máxima expresión, su mejor versión de sí mismo, ¿no? Y es cuestión de hacer... increíblemente son moves administrativos. Y estoy en eso, porque yo soy más del lado creativo y me estoy rodeando de gente que no solamente que me quiere, sino que son muy inteligentes más operacionales. Mucho más operacionales que yo en ese sentido, para poder llevarme a montar esa estructura para que esto continúe de una manera sustentable, de una manera que dé trabajo y que no pierda ese foco, esa misión que desde el día uno tenemos con los niños, ¿no? Y la conexión específicamente. ¿Y cómo describes esa misión, ese valor que quieres que trascienda en 25 años, en 30 años? Valorar el detalle, ¿no? El estar muy pendiente a los detalles, porque el niño es detallista. El niño se da cuenta que hay algo medio roto y sigue hasta que lo termina de romper. Pero ¿por qué se dio cuenta? Porque son súper detallistas. Ellos se dan cuenta, ellos dicen algo y dicen, ay, este no se olvida de lo que me acaba de decir, porque son detallistas, porque se acuerda de algo de hace 2 semanas y te lo está tirando de nuevo al medio. Ah, mira, yo estuve aquí hace no sé cuánto tiempo. Y eso el niño lo aprecia, lo entiende que es para él, ¿no? El estar pendiente de los detalles. Y otra cosa también es la gentileza. Es como yo me proyecto al niño, como ese niño ve que yo me proyecto al lado, a mi par, a otro humano. Cuando yo voy manejando la calle, ese niño que va atrás mío está viendo cómo yo voy
reaccionando, ¿no? al que no conozco. Y si él ve que yo trato al que no conozco como igual trato a mi esposa o a mi mejor amigo, pues está aprendiendo a tratar con la gente, ¿no? Entonces a veces ver lo que era en la calle, que se van virales, combates y cosas así, eso lo ven niños, eso lo ven. Y nosotros no dejamos de ser modelos. Siempre somos modelos. Ah, no, para eso tienen los papás. No, señor, no. Todos somos modelos todo el tiempo, ¿no? Y eso es clave. Y otro punto también es, y esto también me lo enseñó mi mamá, es ser buen amigo. Entonces, si tú eres buen amigo, todo se va a dar porque uno solo no puede. Uno necesita un equipo. Y ese equipo, si todos funcionan como amigos, pues va a ser mucho más fácil llegar a un objetivo, ¿no? Y si se tratan como amigos, yo creo que eso, ¿no? Lo que es la amistad. La comunidad, ese sentido de comunidad. Ese sentido de comunidad, exactamente. La responsabilidad comunitaria. Como dice en inglés, it takes a village. Absolutamente. Eso es lo que te lleva a lograr muchos de tus objetivos. Por supuesto, cada uno tiene sus objetivos personales y sus fantasmas personales que tiene que bregar día a día. Pero para eso está el otro, ¿no? Para poder compartirse. ¿Y quién ha sido esa comunidad para Víctor o de Víctor? ¿Y qué le agradeces a esa comunidad? Mira, muchos de los chicos y chicas que trabajan conmigo llevan conmigo 15, 16 años. El que menos lleva 8, 9 años, ¿no? Y es eso mismo, es que a la que entran a la familia de Atención, se sienten parte. Ellos son parte de esa misión que le llevamos a las familias, a los niños, a las escuelas. Se sienten empoderados de que, oye, tú estás tirando la música para que el sapo baile, pero si tú fallas, el sapo falla. Y el señor sapo eventualmente, y atención. O sea, es una cadena de eventos que estamos todos a la misma par y que todos tenemos que dar el 100%, ¿no? Uh-huh. Víctor, y mencionamos ahorita la corbata, sí. Mencionas, ¿no? Cómo nace la corbata, cómo nace lo que hoy vemos como el atuendo del sapo, del lagartijo, de todos los personajes. Los personajes, mi mamá, Ivonne Solana, ella fue la que se imaginó los personajes. Con las canciones, claro, cada valor iba con una canción. Entonces decía, oye, pero esta canción habla de un sapo. ¿Y si hacemos sapo? Y lo dibujábamos, ¿no? Y después, cuando yo hice toda la parte de producción, pues entonces lo hice personaje, lo hice muñeco. Entonces, las corbatas, que ya era como el resumen, okay, ¿cómo nos mostramos al mundo? ¿Cómo hacemos, no? Yo lo soñé. Yo soñé un día que yo veía una banda, todos con sus corbatas de color y qué sé yo, y cuando me levanté lo dibujé, y el dibujo lo tengo en mi oficina, dibujé y se lo mostré a mi mamá. Yo le digo, mira, ¿qué te parece esto? Así como si hacemos el show de que tenemos en Bellas Artes, nos disfrazamos así como que tenga un look formal, pero al mismo tiempo es muy informal. Tú te vas a tirar al piso en corbata con ese nene y tienes las Converse de ese mismo color de la corbata. Y entonces hay una banda argentina que mezcla el humor con la música clásica que se llama Le Luthier. El que no lo conozca, yo se lo recomiendo. Están en YouTube, son geniales. Y dije, ¿y si hacemos esto, pero para niños bien chiquititos, de 2, 3, 4 años, ¿no? Y ahí empezamos, ¿no? Que tenga un look formal, pero al mismo tiempo, vamos a jugar, ¿no? Víctor, y atención, ya también ha trascendido Puerto Rico, o sea, estás en Estados Unidos, sí. Estás en Latinoamérica, en varios países. ¿Cuál es ese hilo, esa conexión entre los niños latinoamericanos, hispanos? Mira, yo me di cuenta que no solamente hispanos, latinos, rusos, japoneses, no importa, el niño en esas edades está exactamente en el mismo momento que está el niño puertorriqueño. Ellos están locos por brincar, saltar, aprender. Y a veces el idioma no es un problema. A veces no, nunca es un problema a esas edades, ¿no? Entonces, la necesidad es el hilo de cada uno de los lugares que hemos visitado. Hay poquito y nada, no es que no haya, pero enfocados en trabajar con niños
¿no? De una manera seria, de una manera que no tenga doble sentido, porque a veces se entienden que para llegarle al niño hay que llegarle al papá y entonces del papá al niño. Y entonces meten chistes de doble sentido, una loquera. Y hay muy poquito. Increíblemente tú lo que ves, tú te metes en YouTube y tú ves un montón de cosas para niños, pero la realidad es que hay muy poquito, muy poquito. En español hay muy poquito, o casi todo viene medio traducido de no sé dónde, y entonces conecta con un niño en un momento específico, pero después desconecta. Y el hecho de que el niño siga conectado significa que le llega, que le apela, que le es pertinente. Y cuando es pertinente es cuando adoptan, ¿no? el producto. Así como tú me estabas explicando de qué se trata Platea y a cuál es su... es porque él es pertinente. Pues lo mismo a esta población, ¿no? De 1 a 4 o 5 años. Les es pertinente. ¿Cómo describes esa evolución de atención desde el programa que mencionabas al principio, luego los shows, merchandising, ahora IT internacional? Sí. ¿Cómo describe Víctor y el equipo de atención? Yo te digo una cosa, si a mí me hubieran dicho, qué sé yo, en algún show que yo estaba dando en Los Ángeles con esta banda, con Rituales, en un antro. Si a mí me hubieran dicho ahí, me dice, mira, Víctor, tú te vas a terminar dedicando a niños y haciendo esto, yo jamás hubiera visualizado dónde estamos hoy, ¿no? No lo veía. Cuando empezamos a trabajar con niños y empiezas a ver cómo las familias lo adoptan, cómo todo lo que se va ganando en los shows lo vas reinvirtiendo para mejorar el producto. Oye, de repente una mamá me dijo si teníamos camisitas. ¿Cómo hacer camisa? Otra vez me dice, mira, ¿ustedes hacen cumpleaños? Claro que sí. Vamos a hacer cumpleaños. Y entonces ahí tú vas montando, ¿no? ¿Cómo hacer? Porque una de las preguntas de cualquier artista cuando arranca es ¿cómo yo vivo de esto? Me encanta, pero ¿cómo yo vivo de esto? ¿Cómo lo hace rentable? ¿Cómo yo hago? Exacto. O sea, yo trabajo, sí, pero yo quiero trabajar de esto otro. Y esa es la primera pregunta que uno se hace para cuando empiezas a entrar en este mundo, ¿no? Y ahí es que tú dices, pero bueno, por lo menos en atención, vamos a empezar entonces a abrir el juego. Vamos a hacer camisita, vamos a hacer cumpleaños y eventualmente entrar en sponsors. Y yo me di cuenta ahí, mi hermana Paula, en realidad yo tengo 5 hermanas y todas de una u otra manera han entrado y salido en atención y me han ayudado a ver este tipo de cosas. Una con el tema del merchandising, la otra con la parte administrativa. Y todos han ido ayudándome a entender cómo el 360 para un artista es súper importante. Y eventualmente los contratos disqueros y todo eso, lo que hacen es que te firman 360. Porque es la forma de poder sustentar y solventar los proyectos, exactamente. Así que todavía es así. Todavía estás en la evolución, exacto. Todavía es así, exactamente. Todavía estás en la evolución, sí, y que lo que sí, hablábamos ahorita, o sea, este año son 26 años ya. Exactamente. ¿No? Queremos atención por 26 años más. Yo lo veo así, lo veo. Yo veo que si encuentro el camino, esto puede continuar, ¿no? Puede continuar perfectamente. Es más que nada desligar la cara de la marca, ¿no? O sea, que no dependa de Víctor y su corbata, porque si Víctor y su corbata un día dicen, ay, me quiero retirar, ¿qué pasó con atención? De un día para el otro, todos esos 20 y pico de años, 30 y pico de años, se quedaron en un cajón. Pues yo no quiero que eso pase, ¿no? Que haya gente que encuentre la vuelta creativa para que el señor Sapo llegue a Rusia, si tiene que ser, ¿no? Y hablando ahorita, tomando el tema de las generaciones, el mundo ha cambiado mucho también en 25, 26 años. ¿Cómo impacta eso? ¿Cómo influye el proceso creativo de atención y lo próximo que veremos? Todo el tiempo. O sea, nosotros empezamos haciendo DVDs. De repente los DVDs ya no se venden más. Es más, tú le preguntas a una que es un DVD, no sabe ni qué es un DVD. Ni idea. Y parte del revenue principal de atención era la venta de los DVDs y los CDs, ¿no? Entonces nosotros vivimos todo ese cambio digital de repente pues hay que darle cariño a YouTube. ¿Qué es YouTube?
Vamos a empezar por aquí. Pues hay que darle cariño porque este va a ser eso el futuro. Ok, yo otro acá pensando que tenemos que vender el programa a Panamá, a Colombia, acá. Cuando ya los niños no ven televisión. Está todo acá, ¿no? Aquí. Como eligen. En la pandemia, mi hija tiene ahora 6 años. Cuando nos encierran, mi hija tenía 1 año y medio y ya estaba en ese viaje de que, por supuesto, mi hija nunca va a tener nada digital en sus manos. Jamás. Hasta los 6 años, claro. Hasta que, claro, nos encierran. 2 semanas después, estábamos todos trepando paredes y toma. Ahí le dimos el iPad. Pero entonces yo lo que hice fue ver cómo ella, qué elegía y cómo elegía. Y me di cuenta que muchas veces había atención, y hacía así, y lo pasaba de largo. Y yo, fue tu focus group. ¿por qué? Y empecé a apuntar y empecé a ver que en dónde yo tenía que switchar cuando esto abriera de nuevo. Yo sabía que esto iba a abrir, tardó más de lo que yo pensaba, pero tenía mucho escrito, porque ella fue, ¿sí? ¿Sabes qué? Mátate con el YouTube. Porque yo estoy ahí, estoy estudiando tu comportamiento. Todo. Escucho mucha influencia femenina en tu vida, ¿no? Tu pero hija, tu madre, tus hermanas. Mira, yo tengo 5 hermanas mujeres: Paula, Sabina, Susi, Virginia, Dolores, y mi mamá. Yo tuve la oportunidad de tener una segunda mamá porque mami en Argentina pues ya trabajaba un montón y mi papá también, entonces había esta muchacha que nos cuidaba porque éramos un montón. Así que ya después se mudó con nosotros a Puerto Rico, Mima. Está mami y Mima. Pues tristemente yo las perdí, una en el 2017, la otra en el 2021. Y yo te digo una cosa, mi conexión con todas las mujeres de mi vida es muy importante. Yo creo que, de hecho, en el equipo de atención tiene que haber mayoría femenina para que esto funcione y corra, porque nos enseñan. Hay otra manera de entender las cosas, ¿no? Del approach, y no solamente desde la gentileza, exactamente desde el lado contrario, de la fortaleza, ¿no? De cómo al approach ante el tropiezo. Eso, te lo digo, eso con mi hermana yo aprendí un montón. Víctor, ¿y tú has pasado Buenos Aires, San Juan, Madrid, sí. Puerto Rico? ¿Qué influencia ha tenido Puerto Rico? ¿Cómo comparas con estas 3 ciudades a la isla, al archipiélago? Yo terminé viviendo en Puerto Rico porque yo creo que este es el mejor lugar del mundo. Te lo juro, cada vez que ese avión salía así, que nos íbamos, que me iba, yo pensaba, ok, ¿cuándo yo vuelvo? ¿No? O sea, aquí hay algo desde lo emocional y en el corazón que está amarrado, y algo que me pasaba cada vez que yo llegaba a Buenos Aires, cuando yo llegaba a la ciudad, primero, la gente en la ciudad no se mira. O sea, no, es muy personal la cosa, ¿no? Y tú vas caminando por la calle y está todo el mundo mirando el piso, al cielo, whatever, pero no hay eye contact, no hay poco de eso. Cuando llegaba a Madrid a visitar a mi mamá, de repente, pues yo soy también de abrazar y besar, y todo el mundo se quedaba por aquí. Quietito. Y esta cosa en Puerto Rico a mí me gustó, me encanta, ¿no? Cómo se da las relaciones interpersonales entre los puertorriqueños. Específicamente, vuelvo a la palabra gentileza, ¿no? Y me acuerdo, está yo le explico esto mucho a mi esposa, y cuando David Deñó, el periodista, estaba yendo a la punta de la montaña de Orocovis en María, a él le impresionaba cómo él llegaba y lo estaban esperando con un café. Y el tipo, o sea, de hecho, para él era noticia eso, ¿no? Ese sentido de comunidad. Eso no se encuentra, eso no es común, ¿no? Y eso yo lo valoro tremendamente, me encanta. ¿Y qué influencia tiene la cultura puertorriqueña en tu trabajo? Me encanta, o sea, de hecho, la parte musical, ahí se ve reflejado todo. El equipo musical con el que trabajamos, el productor de la mayoría de los discos de nosotros, David Marrero, los músicos, todos ellos que tienen toda esa influencia de todos lados, ¿no? Desde el funk hasta la bomba, del jazz hasta lo más
básico de, no sé, de empezar a aprender un instrumento, todo eso se pone a favor de la música. Y la música, al ser la génesis de cualquier proyecto de atención, de un concierto, de un video musical, de una temporada. La música es la semilla, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que esté esa apertura. Y el músico puertorriqueño es bien... Bueno, no es casualidad que estén todos dispersos por el mundo haciendo noticias y llenando estadios. No es casualidad para nada, de verdad. Me encanta. Víctor, ¿qué músico estás escuchando te inspira hoy día? Bueno, descubrí, como muchos, a estos dos argentinos desde un Tiny Desk que se llama Catriel y Paco Amoroso. A mí me encanta, oye, como te dije, yo soy rockero de toda la vida. Me encanta Soda Stereo y me encanta AC/DC, me encanta los 90, el grunge y todo eso. Hay cosas de los 80 que saco así que también me gustan un montón. Y quiero que sepas que yo había perdido bastante la esperanza a nivel musical en los últimos 10 años, te lo juro. O sea, habían cosas, nada me terminaba de hacer tiling en mi corazón y en mi oído hasta que yo vi ese Tiny Desk de estos dos y yo hice como que, espérate, estos dos se están marketineando como si fueran reggaetoneros argentinos, pero aquí hay un background musical que no es normal, ¿no? Y dicho y hecho, son estos dos muchachos, que uno de ellos es maestro de música, el otro tocaron juntos en una banda experimental musical y claro, no les iba bien en la música y le buscaron por dónde y cayeron en ese nicho, ¿no? Y cuando tú escuchas musicalmente lo que está pasando, tú dices, espérate, esto está muy interesante, me encanta lo que está, como el approach musical que no solamente ellos tienen, ¿no? Es como la banda, tú ves cómo con los chicos con los que se rodearon, yo me di la tarea de ir uno por uno a ver quiénes son. Todos son unos maestros en lo suyo, ¿no? Tremendo. Y me gusta mucho cómo, como te contaba del vagón, cómo están utilizando ese vagón. Y lo que están poniendo adentro, en esto, son letras que no te hacen pensar mucho la realidad, pero no es algo feo, denigrante, para nada. De hecho, ahora mismo cuando estacioné allá abajo, venía tarareando una canción que me encanta, que es la de Quiero ser tu amigo, se llama. Claro, te escuchas la letra y tú haces como que, de verdad dijo lo que dijo, pero la historia de esto es que él agradece que con quien está pegando y dando la vuelta al mundo es un amigo con el que creció, ¿no? Y me encantan esos dos. Por lo menos ahora. ¿Qué es lo más lindo que te ha dado atención en estos 25 años? Wow, son muchas cosas. Esa es una pregunta muy amplia. Me ha dado estabilidad, ¿no? En una vida musical y artística donde pueden ser sub y bajas, me ha dado mucha estabilidad. Le decimos sansapo, porque nos sigue dando de comer a muchas familias. Y específicamente yo creo que hay mucho feedback positivo con el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y eso es súper importante. De hecho, para el huracán María nos dimos cuenta que con atención no íbamos a lograr mucha cosa porque estaba todo parado, no había luz, no había nada. Y nosotros habíamos fundado la fundación hace un tiempito. Y con mi hermana fue como que, mira, vamos a empezar a darle enfoque a la fundación porque es la manera, es el brazo social de devolver todo lo que recibimos de una manera orgánica, ¿no? Y literalmente al día de hoy la fundación no solamente llega a comunidades que nosotros casi nunca vamos, sino que se activa de una manera bien importante, como por ejemplo un proyecto que se llama La Hora de Juego, que con La Hora de Juego lo que hacen es, nace con el huracán María, iban todos los días a la misma comunidad durante 1 hora para darles la sensación de normalidad. Y dejaban de ir cuando llegaba la luz. Y entonces nosotros estuvimos yendo casi 1 año y pico a comunidades de Toalta. 1 año y pico en una comunidad sin luz. O sea, nosotros estábamos, qué sé yo en Viejo San Juan estuve 4 meses y casi me muero. En 1 año, es tremendo. Pues así mismo ha ido desarrollándose y nosotros poder devolver
el tsunami de historias positivas que hay que devolver, ¿no? El pay it forward. Pues eso es Vía Fundación. Y sé que son muchas canciones, muchos años. Sí. Hay una canción que es la favorita de Víctor. La de Amigos Amigos. Porque yo valoro mucho la amistad. O sea, creo que no solamente el cuidar a un amigo, y viste cuando te dicen, los amigos se cuentan con Una mano. con una mano, pues tienes razón porque quizás los valores que tú tienes, el otro, quizá cuando comparten algo y no hay reproches, no hay agenda, no hay nada ahí, es pura amistad, eso trasciende el tiempo, ¿no? Y eventualmente, cuando se dejan de ver, 2 años, 3 años, y se vuelven a ver, es como si le sacaras la pausa a la película y continúa. Y no importa el tiempo que pase o lo que pase, esa persona sigue ahí. Y eso es bien difícil de conseguir, ¿no? Y al fin y al cabo, con amigos es con quien tú terminas de entenderte, de crecer. Y eso me pasa mucho, un montón con 2 o 3 que tengo alrededor mío que oye, me muero si no están. No son sé, familia. Sí, y no sé qué haría si no estuvieran, no sé cómo hubiera actuado en X o Y situación si esas personas no hubieran intercedido, ¿no? Mira, by the way. A darte otra perspectiva. Otra perspectiva, sí. Entonces hay muchos valores que van alrededor de la amistad, ¿no? Y eso me encanta. Víctor, siempre cerramos la conversación con una pregunta que decimos que es bien boricua. A ver. ¿Coco, piña o parcha? Parcha. Parcha, me encanta el parcha, sí. Parcha siempre va ganando en este podcast, definitivamente. Yo todos los días me tomo mi vaso de parcha de este tamaño. ¿De verdad? Todos los días, al día de hoy. Sí, que esa fue fácil. Esa fue... Gracias mil, Víctor, por Gracias el a ustedes, tiempo muy amable. y por el trabajo que hace. Gracias.